Bienvenidos otra vez a Dharmatic. Mi nombre es Juan y el día de hoy voy a video reaccionar. Vamos a analizar un poquito un video que ustedes me estuvieron pidiendo que comentara, que se subió hace días en el canal de un youtuber que se llama Shivagam. Le vi un poquito, ya me había topado con su perfil en TikTok y él se define como maestro budista. Y su video se titula ¿Los budistas tienen sexo? Y muchos de ustedes me pidieron porque se mostraron un poquito confundidos en relación a lo que él comentaba en este video. Entonces me pidieron que si podía hacer una video reacción un poco explicando o de cierta manera analizando su video en relación a lo que decía. Así que por eso vamos a ver un poquito el video y vamos a checar y para ver qué podemos analizar. Aquí lo tengo, vamos a comenzar. Budismo y sexualidad. ¿Podemos los budistas tener sexo? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Sakyamuni Buda estaba casado y tenía un hijo. Y bien es cierto que al poco tiempo de nacer su hijo, Sakyamuni dejó el monasterio y se fue solo. A ver, aquí está un poquito impreciso lo que está diciendo esta persona. Cuando nos referimos a Shakyamuni Buda o Buda Gautama, o el Buda, simplemente, dentro de la propia concepción budista se empieza a considerar el Buda después de su despertar, justamente. Estamos hablando de los 35 años. Cuando él menciona esto, no es Shakyamuni Buda, en realidad se le considera el príncipe Siddhartha, ¿no? O el príncipe Siddhartha Gautama, justamente. Abandona el palacio, no el monasterio. No sé si a lo mejor él tuvo una falla ahí en relación a decirlo, pero sí abandona a los 29 años y a los 35 es cuando se le empieza a llamar o nombrar el Buda, hay que recordarlo. Acuérdense que el Buda significa el despierto o el que despertó, y justamente fue la forma en cómo se referían a él. De hecho, es muy interesante porque la palabra Buda no se menciona mucho en los textos, sino hay otros términos en los que se refieren hacia él, pero bueno, eso será otro video. Sigamos analizando un poquito el video. Pero lo que muchos no saben o no te dicen es que cierto tiempo después su hijo le fue a buscar. Y cierto tiempo después su esposa le fue a buscar. Y volvieron a convivir. Bueno, aquí sí tenemos que ser un poquito más precisos porque hay mucha imprecisión en relación a lo que está contando. El hijo no busca a el Buda, más bien el Buda regresa al palacio y ahí es donde el hijo se presenta ante él. De hecho, hay un discurso que en otro video lo abordaré que es bastante interesante, un discurso muy profundo en relación cuando le dice a su madre, le dice, ve y pídele la herencia a tu padre, ¿no? Y Buda justamente le responde como la herencia misma es el Dharma, el Dhamma, ¿no? Entonces, pero bueno, eso lo abordaré para no hacer muy largo este video. Y sí, efectivamente, en ese primer acercamiento que tiene el Buda, ya un Buda, Rájula, se va con el Buda ya con los votos de un monje, de un bhikkhu, y posteriormente Yasodhara, la esposa, la que era la esposa de Siddhartha, se integraría al grupo de las bhikkhusinis gracias a la madrastra del Buda, que es justamente quien funda la orden de las monjas, ¿no? Entonces Yasodhara o sea, de cierta manera sigue, pero es muchísimo después y bajo podríamos decirlo, bajo la identidad de una bhikkhushini, de una monja, ¿vale? Entonces es importante hacer esta precisión. Bueno, aquí está su intro. ¿Y qué creen que hacía Sakyamuni y su esposa en las noches? Me parece que hacía algo más que Por supuesto que Sakyamuni Buda tenía sexo. No hay ningún problema con el sexo. A ver, ya sé por qué me mandaron el video. Efectivamente, no hay ningún problema con el sexo, pero vuelve a ser una imprecisión y creo que una imprecisión bastante que puede confundir a muchas personas. Cuando yo les digo que Yasodhara va y tiene los votos de una monja, el Buda mismo, hay que
hay que recordar que el Buda mismo se define a sí mismo y su práctica está bajo la forma de un bhikkhu. Bhikkhu es un monje, es un renunciante. Es muy importante porque si Yasodhara, también Rájula, su hijo, tanto y el propio Buda Shakyamuni, el Buda Gautama, estaban bajo ¿cómo se llama? Podemos decir, la práctica de un bhikkhu, es porque sostenían los votos, el Vinaya. Es muy importante y esto cuando pasó este video ya lo he visto, ya lo había visto y estuve comentando un poco con Venerable, que es un gran amigo y un gran aliado de este canal. Estuvimos hablando con respecto a esta cuestión, ¿no? Y justamente él me comentaba que, pues, él siendo un bhikkhu, me explicaba un poco acerca de las reglas monásticas, ¿no? Que vienen dentro del Vinaya. Y justamente la regla número uno es la cuestión de no tener sexo. Y de hecho me explicaba él que había una gran descripción de la actividad que no era propicia para un bhikkhu, ¿no? Como el tener relaciones sexuales, el tocar el órgano de alguien más, hasta incluso me decía que no tener relaciones sexuales con una muñeca o una cosa así, no la masturbación y toda esa cuestión. Y me explicaba toda la regla, ¿no? Que entonces, efectivamente lo que está diciendo esta persona, eh, pues primero nos cuestionaríamos cuáles son las fuentes, ¿no? Nos gustaría ver, y de hecho, si él tuviera la oportunidad de que nos pusiera cuáles son sus fuentes para poder acceder y estudiarlas un poco, porque esta aseveración, más allá de que nos hagamos persinados y toda esa cuestión, no tiene nada que ver, sino lo que estamos tratando es de crear una comunidad de budistas en los cuales pues, estemos de cierta manera informados. Y no es una cuestión de cierta manera, como tenerle miedo al aspecto de la sexualidad. De hecho, la sexualidad budista es algo muy importante dentro de la práctica y es muy interesante lo que nos dice el budismo sobre la práctica de llevar una vida ética en la parte sexual, que es algo que se aborda en el budismo. Sin embargo, no hay que confundir peras con manzanas. Los bhikkhus y las bhikkhusinis, los monjes y las monjas, son como una especie de deportistas de alto rendimiento, ¿no? Son deportistas profesionales dentro de la práctica del Dharma o del Dhamma, ¿no? Entonces, ellos evidentemente tienen esta metodología de entrenamiento para la cual se puede desarrollar, ¿no? Entre ellos justamente está el aspecto de la castidad o de abstenerse de las relaciones sexuales, ¿no? Y esto para haber visto más allá de la impureza o la pureza y esta cuestión tiene que ver con un aspecto de entrenamiento mental. Ahí tenemos que entender de esa forma. Y también hay que entender, porque también aquí creo que está habiendo un poquito de confusión, que hay que recordar que los budistas, podríamos decir, la sangha budista, está la parte de los monásticos, de los bhikkhus, que es muy importante, y está la parte de los laicos. Y efectivamente, los budistas, pues podemos tener sexo. La respuesta sería sí, los laicos tenemos, claro que podemos tener sexo. Y el Dharma o la enseñanza del Buda nos brinda una metodología para llevar a cabo una vida sexual ética, ¿no? Eh, eh, los bhikkhus y las bhikkhusinis, no, ellos no tienen sexo porque, como yo se los explico, son deportistas de alto rendimiento. Entonces, por eso se explica desde ahí. Entonces, aquí lo que está explicando se está saltando y no sé si tenga concepción de lo que es el Vinaya, pero justamente la primera regla habla sobre este aspecto. Pero bueno, vamos a seguir analizando lo que nos dice. Entonces, hay tradiciones budistas que son como, abstemias, que practican el celibato, y hay tradiciones que no. Sakyamuni, él en sí mismo, tenía sexo, nunca tuvo ningún problema con tener sexo. A ver, otra vez como es una mezcolanza. Las tradiciones se dan posteriores a la muerte del Buda. Eh, Cuando él renuncia al palacio, justamente, desde ahí él empieza a llevar una vida, como le llaman, una vida santa, como llamarlo así, y desde ahí
lo que se sabe y lo que se refiere es justamente que se obtiene de estas relaciones sexuales y cuando justamente funda la Sangha, él mismo encarna el ideal del bhikkhu, ¿verdad? Obviamente, imagínense, es algo muy importante que el propio maestro sea congruente con lo que dice y practica, ¿no? Entonces, esta aseveración que dice es creo que incorrecta o por lo menos no dentro de las fuentes, dentro de la tradición budista. Estaría muy bueno que si nos pudiera proporcionar las fuentes de dónde sacó esa información, pero no es así. Ahora, las tradiciones, como les digo, son posteriores a a la desaparición o bueno, a la muerte del Buda. Y efectivamente, algunas tradiciones en el Vinaya fueron más laxas, ya muchísimo posterior al Buda. Sobre todo, por ejemplo, en lo que recuerdo un poco, el Zen, por ejemplo, desarrolló por una misma influencia del gobierno en alguna etapa de su historia, tuvo que abolir la parte del celibato y empezaron de cierta manera a permitirse una especie distinta de monje, el cual podría tener hijos, ¿no? Y de hecho fue un problema porque luego los monjes heredaban los templos a los hijos y era como una especie de, hay una especie de dinastía que se empezó a hacer, ¿no? Pero sí, pero no podemos hablar nuevamente y hay que tener mucho cuidado de hablar con una postura oficial, ¿no? De todo el budismo. Hay que recordar que el budismo es muchísimas vertientes y muchas escuelas. También en el vehículo Vajrayana, en el Tantra, eh, en algunas figuras de las escuelas budistas tibetanas también existe una especie de figura del practicante. mm, no podría decir como bhikkhu completamente, porque bhikkhu es aquel que sigue el Vinaya, justamente, o bhikkhushini, es aquel que tiene el Vinaya como vector de comportamiento. Eh, pero también en el tibetano me parece, no recuerdo muy bien, pero también hay una especie de figura de un laico que tiene la posibilidad de tener hijos. No en todas las escuelas, vuelvo a lo mismo. Por ejemplo, en la Gelupa no tiene esa figura. Por ejemplo, creo que es en la Sakya, no me acuerdo bien dónde es, pero justamente no se tiene esa figura. Entonces hay que ser muy cuidadosos y nuevamente invito como si hay fuentes, porque en el video no hay fuentes, entonces si hay fuentes que se puedan poner porque sí puede crear mucha confusión y les digo, el aspecto no es como de ver mal el sexo, no, pero sí hay que ser precisos con lo que estamos diciendo. Entonces vamos a seguir viendo el video. Y siempre lo dejó muy claro. Pero luego hay tradiciones que por diferentes motivos, de que pierdes energía, de que es más difícil lograr la iluminación, etcétera, etcétera, empezaron a decir que lo mejor era ser célibes. Eso cuestión de la energía y toda esa cuestión, me imagino que se refiere a las escuelas un poco más del Mahayana y propiamente del Vajrayana, donde empieza a haber esta estipulación de la energía del cuerpo sutil y todas esas cuestiones. Vuelvo a lo mismo, no es una eh, concepción completa. La cuestión del celibato tiene que ver en su origen en un aspecto más de entrenamiento mental. Entonces vamos a seguir viendo. Y entonces hay un montón de tradiciones budistas donde no puedes tener sexo, no te puedes masturbar, pero tampoco les enseñan qué hacer con el deseo sexual y hay muchos sacerdotes budistas sufriendo de conflictos sexuales. De hecho, sí hay en relación a esa cuestión. La práctica de meditación es algo, si nosotros realmente estudiamos a profundidad la metodología que hay atrás de la propia técnica de meditación, las partes del samadhi, de la práctica, este, habla mucho en relación a justamente cómo hacernos cargos frente a las, por ejemplo, sensaciones y cuando vamos a los estados mentales y todo ese tipo de cosas. Sí existe, de cierta manera, una plataforma en la cual el monje se puede basar, ¿no? Claro, es complejo, es muy complejo, no estoy hablando que son enchiladas, pero para un monástico sospecho y supongo que es complejo, ¿no? En relación a eso. Pero no podemos decir es que no les dicen cómo, sí, claro, la propia tradición tiene, y hablando del aspecto de meditación, tiene muchísimo en la que aborda justamente en la parte, y no solamente con el sexo, sino que prácticamente con estas
reacciones automáticas que luego solemos tener, ¿no? Que en este caso, pues es el sexo y podemos tener en otras más. Entonces, sí hay. Porque no les han enseñado qué hacer al respecto y no se pueden emancipar en ello. Entonces, por supuesto que puedes tener sexo, no importa la orientación sexual, yo Es importante en relación a esa cuestión, entonces, que hagamos la diferenciación entre un bhikkhu y una bhikkhushini y un laico. Nosotros como laicos, pues sí podemos tener sexo. Los bhikkhus y bhikkhushini son estos deportistas de alto rendimiento que están justamente en el entrenamiento del Dharma. Ellos tienen este voto de castidad, ¿no? Al final de cuentas. soy homosexual, soy gay, tengo mi pareja, llevamos 11 años de relación, estamos casados, tenemos sexo, te lo garantizo, porque además yo soy budista, pero mi pareja es ateo. Bueno, él habla en relación de su propio caso y pues sí, evidentemente, si es una persona laica, no hay ningún problema, ¿no? Que tenga sexo, o sea, a final de cuentas esa cuestión. Pero sí hay que ser muy enfáticos en la diferencia entre un practicante budista laico y un practicante monástico. Es completamente ateo, mi pareja no cree absolutamente nada en Dios, ¿ok? Fíjense hasta qué punto mi pareja es atea, que él dice que rezarle a Dios es como hablar con el amigo imaginario. Y cuando lo dice, me Bueno, muero de la risa, porque tiene esto es más como esa una cuestión. cierta Me- punto de realidad, esto ¿ok? ya no Así nos que estoy compete. casado con una persona Este, atea y no tenemos ni el más mínimo problema, porque nuestras creencias espirituales son personales, es algo que solo tiene que ver con mi... Bueno, creo que luego acabas en esa cuestión, pero lo que al final de cuentas que quiero decir con esa cuestión es, cuando nos enfrentamos a este tipo de cosas, hay que tener mucho cuidado en relación a, eh, pues, cuáles son las fuentes. Siempre hay que pedir, ustedes mismos, cuando ustedes me he hecho un video y olvido las fuentes o algo así, cuáles son las fuentes. O incluso, por lo menos, que nos digan bajo qué postura está, ¿no? Por eso a veces trato en los videos decir, esto es solamente en el budismo tibetano. O les expongo una idea y les digo, no todas las escuelas piensan así, ¿no? O sea, como tratando de darnos esas pequeñas pistas para podernos localizar, porque sí, evidentemente el budismo es una diversidad, pero esa diversidad trae una complejidad, ¿no? Y la complejidad tiene que ver con el aspecto de que pues es difícil luego entender su mayor complejidad en su gran dimensión, ¿no? Pero sí es importante entonces que nos quede claro que sí, efectivamente la sexualidad no es un problema en relación a el budismo. Hay que identificar que están las partes de los bhikkhus y los bhikkhusinis, en la caso que es el aspecto de de los, los que están entrenando profundamente y 24/7, y también está la parte de los laicos y que no tienen las mismas reglas. Esto es muy importante. No tienen la misma metodología, ¿no? Y esta distinción es importante hacerlo. Y que hay que identificar al Vinaya, es muy importante también. El Vinaya, esta es la parte monástica que ellos siguen. Hay que identificar que todas las tradiciones tienen el Vinaya y que a fin de cuentas en la historia se ha visto intervenido en algunas escuelas más que otras en relación a su contexto histórico, cultural y toda esa cuestión, ¿no? Entonces es muy importante en esa cuestión aclararlo, y que a final de cuentas también pues la aclaración es que el Buda, no como siendo Siddhartha Gautama el príncipe, sino el Buda cuando ya encara, cuando ya es esta persona despierta, sostenía el Vinaya. Su esposa también sostenía el Vinaya. De hecho, es muy probable que a Yasodhara ya no la haya visto tanto, porque incluso acuérdense que las Bhikkhusinis vivían lejos de los hombres, bueno, no tan lejos, pero no vivían en el mismo lugar, y siempre que había a una visita del abad, siempre estaba acompañado de un monje más. Entonces no creo que hubiera visto muchos contactos, incluso con su propio hijo Rájula. Realmente no se habla mucho de la relación así como padre e hijo, no, no, sino que simplemente como el Buda consideraba a toda la comunidad de monjes como su propia familia, tuvo esta capacidad de observar a toda esa cuestión, y Rájula estaba ahí en esa cuestión. No había esta personalificación de este es mi hijo y este es mi favorito, ¿no? Incluso si uno lee a varios historiadores, se dan cuenta que incluso Rájula realmente se menciona muy poco después de que se va con el Buda, y pareciera ser
que no fue un practicante muy destacado como a consideración a otros tipos de practicantes que sí fueron muy relevantes en la historia cuando el Buda estaba vivo, ¿no? Entonces, pues esto fue todo por el video del día de hoy. Como les digo, simplemente llévense esta cuestión. Igual a este maestro, si me está viendo, no sé si me vea, pero estaría padre que nos pusiera las fuentes. No estoy diciendo que no estoy tratando como de irme en contra de él, ni mucho menos, eso no es mi interés, claro que no. Además, si él se define como budista, pues prácticamente soy su hermano del Dharma. Entonces, sí nos serviría mucho a nosotros que estamos en un estudio serio del budismo que nos pudiera poner las fuentes para poder abordarlas y ir a ver quién dice esa cuestión de que el Buda sostenía relaciones sexuales después de su despertar y por qué no sostenía el Vinaya. Sí, justamente muchos de los textos dentro del canon Pali dice que sí, sostenía, y la propia Yasodhara era una bhikkhushini, ¿no? Después. Entonces, estaría muy bien que nos dijera las fuentes en la cuestión y poder observar esa cuestión. Aquí abajo, Venerable me va a hacer un favorcísimo de que va a poner los links de las citas dentro de los sutas para que ustedes puedan ir a consultarlo. Muchísimas gracias, Venerable. La verdad es que gracias a todo su apoyo, muchas de las cosas que puedo sacar en Dharmatic tienen un sustento. Entonces, muchísimas gracias, Venerable. Vayan aquí abajo, lo voy a poner cuando él lo ponga en comentario fijo. Y pues bueno, esto fue todo por el video del día de hoy. Espero que nos sirva como comunidad budista, espero que nos vuelva un poquito más exigentes en cuanto a pedir fuentes, a irnos a investigar directamente al canon, a los sutas, a ver qué dicen esa cuestión, no simplemente aceptar cualquier cosa que vemos en internet. Y esto fue todo por el video del día de hoy. Yo me voy, pero no me voy sin antes decirte que Buddha bless you.